Muy buen día para todos, familia del reino, amigos en general, les habla Mercedes. Es un gusto para mí estar de nuevo en esta semana, ahora compartiendo la clase 36, que en esta ocasión corresponde al libro de Números, capítulo 8, hasta el capítulo 12, versículo 16, y esta clase lleva por nombre Bejalotká. Y esto lo que significa es cuando hagas subir. Así que iniciamos en Números 8:2, que dice: habla a Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Observamos que aparece el contexto de la menorá justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus. ¿Lo recuerdas? La última porción que revisamos, la clase anterior. Y también observamos que la tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes de cada tribu. Por esto, la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón para así incluirlo entre los demás. Y así también Aarón tendría su parte en la dedicación del altar, no solamente los líderes de las demás tribus. Así que Bejalotja significa literalmente cuando haga subir, como he comentado, refiriéndose a las llamas del fuego del candelabro que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. Esto es lo que significa. Y también otra manera que se ha interpretado ese texto, de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. En el versículo 8 dice: así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. La navaja representa la Torá que pasa por la carne, es decir, la inclinación maligna, y nos prepara para poder servir al Padre Celestial de manera eficaz. Está escrito en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y en 2 de Timoteo 3:16-17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En Números 8, 9, 10, vemos que toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas en el ministerio con la imposición de las manos. Sin embargo, no todos los 600,000 varones podían imponer las manos sobre los levitas porque serían demasiados varones por levita. Pero la Torá presenta este acto como si todos lo hicieran. Posiblemente fueron los ancianos o los primogénitos los que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo. Te recuerdo que la ceremonia de la imposición de manos indica 3 cosas. Lo primero es la unidad. Por la imposición de manos hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. Y en este caso hubo una unidad entre el pueblo y los levitas. Lo segundo que indica, vemos que lo primero es la unidad, lo segundo es la representación, porque al imponer las manos sobre alguien es con el motivo de delegar la autoridad para una representación. Y ese texto dice que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por lo tanto, los levitas representarían a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos. Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo,
Esta representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. En el Salmo 136:10 está escrito: al que hirió Egipto en sus primogénitos. Esto nos enseña que simbólicamente todos los hombres de Egipto fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, el Padre Celestial golpeó a todos los primogénitos. Y esto nos enseña que los primogénitos representan a todo el pueblo. Por lo tanto, los levitas, que a su vez sustituyen a los primogénitos, representan a todo el pueblo. Y lo tercero, que indica la imposición de manos, hemos visto la unidad, la representación, y lo tercero es el sacrificio, porque al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados al Padre Celestial. Y lo vamos a ver más adelante en los versículos 16 y 19, para que tomes nota. Aquí en el mismo capítulo de Números 8, dicen que los levitas han sido donados primero al Padre Celestial y luego a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio a nuestro Padre Celestial. En el ministerio de Melquisedec, todos podrán ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, como está escrito en Romanos 12, versículo 1, que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. También te voy a dejar esta cita de Romanos 15:16. Dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Te voy a dejar esta nota también, esta cita, de Filipenses 2:17, para que tomes nota y la leas con detenimiento, y también 2 de Timoteo 4:6. Ahora vamos a leer Números 8:11, el versículo 13, el 15 y el 21. Dice así: entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los israelitas para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Otra vez ofrenda mecida. Los levitas se purificaron y asimismo de pecados, y lavaron sus ropas. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. El texto dice literalmente que Aarón mismo tenía que mecer a los levitas. Por esto, el Midrash dice que Aarón los levantaba cada uno de los 22,000 levitas individualmente en un solo día, balanceándolos arriba, abajo, atrás y adelante. Y bueno, pues ya explicamos cómo era el procedimiento de la ofrenda mecida. Una parte de los sacrificios de los animales que fueron ofrecidos para la instalación de los sacerdotes tenía que ser mecida delante del Padre Celestial. De la misma manera, ahora los levitas tienen que ser mecidos delante del Señor, y así ellos mismos constituyen una ofrenda a nuestro Señor. Ese texto también nos enseña que para poder ser un líder, uno tiene que pasar por la experiencia de ser mecido. En esa experiencia, todo lo que hay en su vida se pone, digamos, a temblar. El que no haya pasado por ese mecimiento no es apto para ministrar como líder delante de nuestro Señor. Es necesario tener que pasar por ese proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente en las palabras firmes
de la roca de Israel. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como está escrito en Hebreos 12, 26, 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. El propósito de nuestro Padre Celestial para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida, para que tenga un fundamento sólido. En 1 Corintios 3, del 12 al 15, dice lo siguiente. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. También te dejo esta cita de 1 Corintios 13:13 que dice, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mateo 7, del 24 al 29 nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En las Escrituras, la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torá de nuestro Padre Celestial son eternos y resisten las pruebas. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día perderá todo. Uno que ha edificado su vida sobre la Torá, enseñada por el Mesías, por Yeshua, es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Un líder que no haya pasado por el proceso de temblor no es apto para el liderazgo. Así que no tengas temor del temblor. Es bueno para enseñarte que solo hay una roca firme, que es nuestro Padre Celestial y su palabra. Cuando estamos pasando por temblores fuertes, muchas cosas innecesarias caen en nuestra vida. Caprichos, deseos que no producen nada duradero, motivos de la carne, etcétera. Para que permanezca lo duradero, se tiene que remover todas esas cosas que son innecesarias. El temblor sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para que aprendamos qué es lo importante y qué no es tan importante desde una perspectiva eterna. En la presencia de nuestro Padre Celestial hay fuego, hay relámpagos, chispas, colores, cantos, voces, ruido y una energía impresionante. Y al acercarse, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial, recibimos parte de esa energía celestial y nuestros mismos cuerpos reaccionan de manera que vibran, que tiemblan.
Así que esa tremenda energía fue desatada sobre los levitas en el día de su consagración y de esa manera fueron mecidos delante de nuestro Padre Celestial. Delante de Él tiembla toda la tierra, ¿recuerdas? Y sus habitantes, así como lo leemos en el Salmo 33:8. Y también el Salmo 99:1 nos dice, el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. 4 veces el texto habla del mecimiento de los levitas delante de nuestro Padre Celestial, como lo leímos en el versículo 11, el 13, el 15, el 21. Y esto nos enseña que un líder tendrá que pasar por muchos momentos de temblor en su vida para que sea perfeccionado para servirle solamente a Él. Avanzamos. Números 8, versículo 12 dice que los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. En este versículo encontramos la base para un ministerio correcto delante de nuestro Padre Celestial. Vemos la ofrenda por el pecado. Un sustituto pagó por sus pecados para que pueda ser libre de este pecado delante de nuestro Padre Celestial. Esta ofrenda anuncia proféticamente el sacrificio de Yeshua, que es la única base para que el hombre pueda acercarse al Padre. Y lo segundo es la ofrenda de ascensión. Todo el animal recuerda que es consumido. Así que es que la vida de este líder ya no significa nada para él mismo, que se ha entregado totalmente para servir a los propósitos del reino. En Números 8, 14 y 16 leemos: Así separarás a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos, dice el Señor. En el versículo 16 dice, porque son enteramente dedicados para mí de entre los israelitas. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los israelitas. Esto nos enseña que una persona dedicada al Padre Celestial ya no se pertenece a sí misma, ya no tiene derecho de dominar sobre su vida. Fue presentado delante de nuestro Señor como un sacrificio para ya no servir a sus propios deseos ni a los hombres, sino solo a nuestro Padre eterno, como está escrito en 1 Corintios 6:20. Dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Números 8:15. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Bueno, pues vemos que los levitas tenían que pasar por una mikve, un baño ritual para iniciar su ministerio. Como hemos dicho antes, el simbolismo de la mikve es que uno muere de su vieja vida para resucitar de nuevo, ya purificado. A partir de ahora, los levitas ya no pueden vivir como antes, han muerto y su vida está dedicada al servicio al Padre Celestial. Versículo 19. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas para cumplir el ministerio de los israelitas en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los israelitas para que no haya plaga entre ellos al acercarse al santuario. Los líderes que han sido puestos por el Padre Celestial constituyen dones al pueblo. En este caso, los levitas son dones del Padre Celestial a sus superiores, los sacerdotes. Los líderes que el Mesías, que Yeshua pone en su congregación,
igual son dones, como está escrito en Efesios 4, vamos a leer del 7 hasta el 12. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que como hemos leído, este texto habla de los 5 dones ministeriales que el Mesías entrega a los hombres y cada uno de ellos representa una parte del ministerio total del Mesías. Ninguno de los líderes tiene el ministerio del Mesías, solo tienen una parte, pero juntos forman al Mesías como dones ministeriales. Así que cada ministerio es un don dado al pueblo. Y cada uno de estos dones tiene una parte del ministerio del Mesías según la gracia que haya recibido. Así que Yeshua tiene todo, pero ninguno de nosotros tiene lo mismo, sino solamente una parte de él. Los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mesías. Así que observamos que los santos son los que hacen la obra, dirigidos y perfeccionados por los 5 dones ministeriales. Leímos que es para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Esto significa que si los levitas no cumplen su ministerio, los israelitas o los primogénitos tendrán que hacerlo. Pero por causa del becerro de oro no les es posible porque llegaría la plaga sobre ellos. Por eso, al servir los levitas en lugar de los hijos de Israel, no habrá plaga sobre ellos. Así que en ese versículo se menciona la frase los hijos de Israel 5 veces, así que de esa manera también vemos que el Padre Celestial muestra su favor y cariño por su pueblo. Números 8:24 dice, esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. En Números 4:3 se habla de los 30 años y ya hablamos que según los comentarios rabínicos dice que estuvieron 5 años preparándose para poder entrar plenamente en el ministerio. Fue una yeshivá de 5 años. Y bueno, ahora iniciamos en Números capítulo 9, versículo 1. Dice, el Señor habló hacia Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado. Esto significa que el sacrificio de Pesaj tiene preferencia incluso sobre el Shabbat, aun si el 14 del mes primero cae en Shabbat, se hace el sacrificio de Pesaj en ese día. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así lo hicieron los israelitas. Esta fue la única vez que celebraron Pesaj en el desierto. Números capítulo 9, versículo
17 al 20. Vamos a leer, dice que cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los israelitas partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Al mandato del Señor los israelitas partían. Y al mandato del Señor acampaban mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo según la orden del Señor, permanecían acampados y según la orden del Señor partían. La nube fue el medio que nuestro Padre Celestial usaba para dirigir al pueblo. Mirando la nube, ellos podían saber cuándo tenían que moverse y en qué momento y dónde tenían que acampar. Esto creó una dependencia total de la nube, porque no se sabía cuándo había que seguir el viaje ni cuándo había que acampar. De la misma manera, vive la persona, la persona que es guiada por el Espíritu del Padre Celestial, porque no sabes de dónde viene, ¿verdad? Ni sabes de a dónde va, como está escrito en Juan 3:8. El que es nacido del Espíritu es como el viento llevado por el mandato del Padre Eterno. Números 9, 21 y 22. Pero cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana y la nube se levantaba por la mañana, ellos partían, y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días o un mes o un año, los israelitas permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Los hijos de Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en cada lugar. Si una noche o 10 años, siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Así que aprendemos acerca de la importancia de la dependencia de nuestro Padre Celestial. Los impulsos que Él está dando son para seguir. El que hace caso a esos impulsos estará siempre bajo la protección divina, como los hijos de Israel estaban protegidos bajo la nube en el desierto. El que no hace caso a los impulsos del Padre Celestial perderá la protección que existe para los que caminan con Él. Esta dependencia del Señor fue muy preciosa para Él, como está escrito en Jeremías 2, versículo 2 y 3. Dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. ¿Estás dispuesto siempre a vivir así con tu Padre Celestial? ¿Estás dispuesto a tener tu vida no tan planificada, a ser llevado por la presencia del Espíritu del Padre Eterno en todo momento? ¿Estás dispuesto a mudarte de un lado para otro según el mandato de la Shejinah? ¿Tú qué piensas sobre eso? Recuerda que el que camina con el Padre Celestial tiene una vida móvil, una vida que no es cómoda. Mientras estemos esperando el reino mesiánico, no podemos parar, sino siempre estar listos para cualquier tipo de cambio para poder seguir estar bajo la presencia de nuestro Señor. En Números 9:23 dice, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés.
Este texto nos enseña que el Padre Celestial dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado por la nube y por medio del profeta. El Padre dio el mandato con el movimiento de la nube y Moisés dio la orden. Así que aprendemos que debemos seguir la palabra del Padre Celestial dada por su Espíritu y por sus profetas para no quedarnos atrás y perder el mover de nuestro Padre Celestial en este tiempo. El que piensa que puede servir al Señor de la manera como se hacía hace años, realmente se equivoca. Hay que estar dispuesto a cambiar de lugar, seguir adelante para caminar con Él y no con aquellas estructuras humanas que se han cristalizado, por muy utilizadas que fueron en el pasado. Si la organización o la congregación a la que las personas pertenecen no camina con el Padre Celestial y no le sigue en lo que Él está haciendo hoy, es mejor salir de la organización para no quedarse atrás. Preferible estar bajo la cobertura de la nube de protección de nuestro Padre Eterno que bajo una organización que ya no desea ser obediente y sensible a los nuevos giros del Espíritu para este tiempo. Uno de los peligros mayores que hay para el hombre es que se quede estable en un lugar o en un sistema de pensamientos. Si perdemos nuestra disposición de cambiar, ya no podremos caminar con el Padre Eterno y nos quedaremos atrás. El que se quede atrás correrá riesgos de perder incluso su alma, como está escrito en Hebreos 10, 38, 39. Los que tienen fe, es decir, los que son fieles y los que confían son los que avanzan, porque el Padre Celestial está llevando a su pueblo en movimiento todo el tiempo hasta llevarnos al siglo venidero. Pero el que prefiere ser fiel a los hombres que ya no quieren caminar con el Padre Celestial sufrirán mucha pérdida. Así que obedezcamos a nuestro líder mientras el Padre Celestial esté con él, así como lo leemos en Josué 1, 16, 17. Entrando en el capítulo 10, versículo 2, leemos: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Para esto iban a servir convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Hay 2 tipos de trompetas en Israel. La primera es el shofar, el cuerno de carnero. Este es hecho por el Padre Celestial, acondicionado por el hombre, y también puede ser hecho de cabra, antílope o alguno de los animales que son puros. Y el otro tipo de trompeta es la trompeta de plata, que esta es hecha por los hombres. Y los toques son los mismos para los 2 tipos de trompeta. Los 2 toques principales es el tequía y el segundo es el teruá. El tequía es un sonido largo con 2 tonos sucesivos tocados con el mismo soplo. Y ese sonido, el tequía, proclama la soberanía del Creador sobre la creación. Te voy a poner en la caja de descripción una liga para que tú puedas acudir a ese video y puedas escuchar el sonido tequía. Así que puedes darle pausa en este momento a este video y ir a esta liga que te voy a poner para que lo escuches. El segundo sonido es el teruá. Y este es una alarma con varios sonidos cortos repetidos sucesivamente con el mismo tono. La tradición establece un mínimo de 9 sonidos repetidos. Es un sonido de alerta y advertencia que sirve para despertar y llamar la atención. También te voy a poner una liga para que acudas en este momento a ir a escuchar este sonido de teruá.
Así que bueno, vemos que las trompetas de plata fueron hechas con el propósito de reunir la congregación o los jefes con un sonido de tequía, hacer partir los campamentos con los sonidos de tequía, teruá y tequía, hacer que el Padre Celestial se acuerde del pueblo en tiempos de guerra, lo vemos en el versículo 9 esto, y también hacer que el Padre Celestial se acuerde del pueblo en los sacrificios comunitarios, en las fiestas y en las lunas nuevas. Esto puedes revisarlo en el versículo 10. En el templo de Jerusalén, los sacerdotes tocaban las trompetas de plata durante el ofrecimiento de los sacrificios comunales todos los días. Tocaban por lo menos 21 veces al día. Cuando los portales se abrieron por la mañana, tocaban 3 veces. Durante la ofrenda diaria de la mañana, tocaban 9 veces. Y durante la ofrenda diaria de la tarde, tocaban 9 veces. Y si había algún sacrificio musaf adicional, tocaban otras 9 veces. En la víspera de Shabbat, tocaban 3 veces por la tarde para recordar al pueblo que era tiempo de dejar de trabajar. Y cuando el Shabbat estaba a punto de comenzar, tocaron otras 3 veces para marcar el inicio del Shabbat. Números 10, versículo 11 dice que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Como hemos dicho antes, esto nos enseña con qué rapidez también hicieron el censo. Versículo 12 y 13. Y los israelitas salieron según su orden de marcha, del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así marcharon la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Esto nos enseña que no debemos movernos de un lugar hasta que tengamos un mandato del Padre Celestial mediante la indicación de la presencia del Espíritu en nosotros. A veces la indicación del Espíritu puede ser confirmada por una palabra profética, pero no al revés. Así que no te muevas hasta que el Padre Celestial no te quite de allí. Sé fiel a la dirección del Espíritu en tu vida. No hagas nada hasta que el Padre Celestial no te lo indique por medio de su nube. Aprende a ser dirigido por el Espíritu, incluso en los detalles. Aquí dice por el mandato del Padre Celestial, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Literalmente por boca del Señor mediante la mano de Moisés. Esto es lo que dice en el hebreo. Y los comentarios rabínicos dicen que la columna de nube no empezaba a marchar hasta que Moisés decía las palabras que están escritas en número 10:35. Y lo mismo pasó cuando iban a acampar. La columna de nube se quedó erguida por encima del campamento de Judá hasta que Moisés dijo las palabras que estaban escritas en número 10:36. Así vemos cómo hubo una colaboración entre el Padre Celestial y el profeta Moisés. Por esto, el texto habla de que partieron por la boca del Señor y por la mano de Moisés, que es lo que dice literalmente. Número 10:28 dice, este fue el orden de marcha de los israelitas por sus ejércitos cuando partieron. El orden. Los hijos de Israel tenían un orden a la hora de marchar por el desierto. Cuando no hay orden, no hay paz. Y cuando hay desorden, hay confusión. Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reuel, madianita, suegro de Moisés, nosotros salimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel.
Él ha prometido el bien a Israel, dice aquí, y esta es una promesa eterna. En el versículo 32 dice, y será que si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, te haremos nosotros. Aquí se ve otra vez el propósito de la formación del pueblo de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que se unen a Israel reciben las bendiciones del cielo. Según la tradición, dice que los descendientes de Jetro recibieron la parte más fértil de Jericó, como está escrito en Jueces 1:16. Números 10, 35, 36 dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. La frase hebrea Kuma Hashem también podía ser traducida como manifiéstate, oh Señor. Cuando Él se manifiesta, no hay enemigo que pueda resistirle. Y ahora entramos al capítulo 11 del libro de Números. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Un extremo del campamento. La palabra extremo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Señor o bien a los más distinguidos. Según comentarios rabínicos, estaban buscando pretextos para apartarse del Padre Celestial porque ya tenían carne para comer en el desierto, y esto lo vemos en estas citas que te dejo en pantalla. Por la lengua de los hijos de Israel se encendió el fuego, ¿verdad? Un fuego consumidor, como lo vemos también en Santiago 3 del 5 al 6, que dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. En Números 11:5 nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas para quedarse con las emociones positivas en los recuerdos. Así que los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Si habían estado trabajando duramente como esclavos, ¿cómo es que ahora dicen que comían gratis el pescado? El versículo 6 dice, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El hombre necesita variar el gusto de la comida para no caer en descontento o en este tipo de desagrados. Aunque el Midrash dice que el maná cambiaba de sabor según el deseo de cada uno, la Torá dice que era el sabor, ¿cómo era el sabor del maná? Lo vemos en Éxodo 16:31, dice que eran como hojuelas con miel. Y en Números 11:8 dice que tenía sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando una persona no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldiciones sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos al Padre Celestial antes y después de comer, estamos dándole gracias, honra, adoración por medio de las cosas materiales y somos liberados de la codicia al estar haciendo eso. Vamos a leer esta cita que está en 1 Corintios 10,
del 1 al 6. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En este texto se habla de un alimento espiritual, una bebida espiritual y una roca espiritual. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimento y bebidas espirituales. La Escritura llama a estas cosas que son materiales, las está llamando espirituales. Según la filosofía griega, algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná sí era físico, el agua era física, la roca era física. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico griego, sino que tiene que ser entendido desde una mente hebrea. Según el punto de vista hebreo, algo espiritual es algo que viene del mundo espiritual o que tiene la aprobación del cielo o que tiene una relación y un punto de contacto con el mundo espiritual. Una comida espiritual es una comida avalada, bendecida, entregada, una comida santificada por el Padre Eterno. El judaísmo tiene, entre otras cosas, la función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel espiritual para que así puedan rendir culto al Padre Eterno. La comida se convierte en algo espiritual cuando es recibida con una bendición basada en la palabra del Señor, como está escrito en 1 de Timoteo 4, versículo 4 al 5. En Números 11:9 dice, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Leemos también en Éxodo 16:14 que cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Así que estos dos versículos nos muestran que hubo una manta blanca tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad del suelo y además cubierto por una capa para estar bien conservado hasta el momento de ser recogido. De allí surgió esta tradición de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat y además cubrir los panes del Shabbat con un mantel blanco. Estos dos manteles recuerdan precisamente el milagro del maná. Números 11:14 dice, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Vemos que Moisés sintió que ya no podía llevar la carga de ese pueblo y esta es la expresión que cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. La respuesta del Padre Celestial a los dos problemas, que es la queja del pueblo y el agotamiento de Moisés, es que primeramente suple la necesidad del líder y luego trata con la necesidad del pueblo. El versículo 17, entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El espíritu que está sobre el líder ungido causa que en él haya un sentimiento de carga por el pueblo. Es una carga de preocupación parecida a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada.
El apóstol Pablo dijo que el peor de todos los sufrimientos que él tenía fue la preocupación por todas las congregaciones, lo vemos escrito en 2 Corintios 11, del 23 al 28. Y eso te lo voy a dejar de tarea para que lo leas. La preocupación por todas las congregaciones del Mesías fue superior que todas las demás calamidades que el apóstol Pablo estaba sufriendo y que está señalando en esta cita. Aprendemos entonces que un líder tiene una gran angustia de preocupación por los que están bajo su cuidado. Moisés sintió que esa carga le fue demasiado pesada y así fue repartida sobre 70 ancianos más. Y estos 70 constituyen el primer Sanedrín en Israel. Números 11:23. Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Moisés no podía imaginarse cómo el Padre Celestial podría suplir con carne a todo el pueblo. Te voy a dejar estas citas aquí en donde vemos que no hay nada difícil para el Padre Celestial, no hay nada imposible para el Señor. Lo vemos desde Génesis, Jeremías, Zacarías, Mateo, Marcos, Lucas, Romanos. Estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Nuestro Padre Celestial es poderoso para cumplir su palabra. Así que caminemos con la certeza de que si el Padre Celestial te ha dado una palabra, todavía esa palabra está vigente para tu vida. No hay nada imposible para el Señor. En Números 11:25 dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos, y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. El espíritu que estaba sobre Moisés hizo que los ancianos elegidos profetizaran. El espíritu de profecía es el que produce la carga de responsabilidad y preocupación en un líder espiritual, porque ese espíritu es capaz de transmitir la carga del Señor por las personas al corazón de sus representantes. Ahora los demás ancianos compartieron esta carga junto con Moisés y así fueron capacitados para ayudarle en esa tarea. Así que estamos aprendiendo que un liderazgo que es auténtico es, en primer lugar, algo espiritual y algo sobrenatural. Números 11:29 dice: pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés deseaba que todo el pueblo recibiera el espíritu de profecía, y esto es parecido a lo que leemos en 1 Corintios 14:1 y también 1 Corintios 14:5. También te dejo el versículo 39. Recuerda que puedes pausar este video y leerlo con detenimiento. Después de la llegada del Mesías, la profecía no es dada solamente a algunos pocos dentro del pueblo. El deseo del Padre Celestial expresado por boca de Moisés y del apóstol Pablo es que todos profeticen bajo la inspiración del Espíritu del Padre Eterno. Números 11:34. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Kibrot Hatabá significa sepulcros de la codicia. Y aquí está escrito que los que habían sido codiciosos fueron sepultados.
Pero no solo eso, sino aquí fue sepultada la codicia. No es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial y demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para hacer una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento. Es igual o peor que los deseos bestiales de los animales. Así que hay que tener cuidado con la codicia, hay que sepultarla. En Santiago 4, del 1 al 3, leemos: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Y bueno, aquí ya entramos al capítulo número 12 del libro de Números, que dice: Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. El texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar, y esto nos muestra que ella tomó la iniciativa para hablar contra Moisés. Por eso, solo ella fue golpeada con Sarat. Aarón actuó, como lo vemos, como una marioneta o un títere, al igual que había hecho con el asunto del becerro de oro, y siguió al más fuerte en ese momento. Aarón no tenía una columna vertebral de acero y en su afán de buscar la paz con todos, se dejó llevar por ciertas corrientes malignas. Esta falta de carácter que tenía Aarón le impedía poder resistir el mal, pero al mismo tiempo era rápido para humillarse y pedir perdón. Es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte del Padre Eterno. Las consecuencias son desastrosas, así que la sugerencia es: no hables mal de los que están puestos en posiciones de liderazgo en el pueblo del Padre Celestial, porque es Él, nuestro Padre Eterno, que se encarga de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua. Y aquí vemos cómo esta lengua maligna, la Lashon Hara, fue castigada con Sarat, con lepra. Números 12:6 dice: Él dijo: Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Los profetas normales reciben mensajes en visiones y en sueños. Sin embargo, el nivel de profecía que tenía Moisés fue superior a los demás, y esto lo deja claro nuestro Padre Celestial para todo el pueblo y para nosotros también a través de la Escritura. Y hasta aquí la clase de esta semana, familia hermosa. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por ver este video, por estudiarlo junto con nosotros, por la labor que haces de compartirlo para que puedan llegar a más personas. Y también te agradezco que puedas darle un like y que te puedas suscribir a este canal y que puedas integrarte con nosotros en el canal de Telegram o también en el grupo de Facebook, que te voy a dejar ahí la liga, porque vamos a iniciar en octubre de este año con una serie de clases que estoy segura que te van a beneficiar y van a contribuir en tu crecimiento espiritual, y también a inspirarte a que tengas un mayor compromiso en tu vida de santidad y de servicio a nuestro Padre Eterno.
Bueno, pues no me quiero despedir sin antes agradecerles a todas las personas que hacen posible la realización de esta clase. Muchas gracias a todo el equipo de Preceptos. Me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones a todos. Hasta la próxima. Bye bye.